mañana yo quiero continuar hablando del tema que hemos estado hablando. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de las sanidades. Estuve viendo el mensaje de hermano Oscar el domingo pasado, tremendo, me ministró muchísimo, sobre todo en la última parte. Y hay algo muy importante que él hablaba, y es la importancia de que haya una revelación para que haya una manifestación, y espero que eso haya quedado muy grabado en su espíritu. Yo hoy voy a hablar desde la perspectiva aún desde el antiguo pacto, porque estaba meditando en algo y escudriñando, y me doy cuenta que en el Antiguo Testamento son pocas las sanidades que la Biblia registra, y que las pocas que registra tuvo que ver con profetas. Hubo profetas que fueron intermediarios de esas sanidades o de esos eventos sobrenaturales. Entonces quiero hablar un poquito desde lo que pasó en el antiguo pacto, y luego cómo el profeta Isaías profetiza acerca de Jesús el sanador. Pero quiero que veamos en cuanto al antiguo pacto, y quiero en esto que voy a hablar remarcar un tema importante, y es la soberanía de Dios. O sea, Dios es soberano para hacer como Él quiere, cuando Él quiere y a la manera que quiere. A veces se nos olvida que Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Y a veces queremos ser nosotros los señores y usar a Dios como siervo, y aún le decimos, hazlo Señor, hazlo. O le decimos, tócalo, tócalo. O sea, le estamos queriendo dar instrucciones a Dios de qué es lo que Él tiene que hacer. Pero esta mañana quiero que quede así bien claro que Él es el Dios soberano, que hace como Él quiere, cuando Él quiere y a la manera que Él quiere. Por eso es bien importante que cuando nosotros vamos a ministrar a alguien, vamos a orar por alguien, le vamos a dar una palabra a alguien, antes estemos seguros que hemos escuchado a Dios para hablar lo que Dios dice, para ser unos reproductores de la voz de Dios. Nosotros somos el eco de la voz de Dios en la tierra. Pero es muy delicado que nosotros comencemos a hablar de nuestra propia cuenta cosas que Dios no ha dicho que hará. ¿Sí? Hay cosas que sí están en la Escritura y sabemos que Él ha prometido hacerlas, y aunque quizás no sabemos el momento, el tiempo en que las va a hacer, pero muchas veces, sobre todo cuando estamos bajo la unción profética, y hay muchas cosas que Dios revela, pero hay otras cosas que nos emocionamos y en nuestro propio corazón comenzamos a declarar, y tal vez Dios no dijo eso. ¿Me explico? Entonces quiero hablar de la soberanía de Dios, y para eso quisiera que usted vaya a Lucas 4, 25 al 27. Son solamente 3 versos, pero creo que nos dan claridad sobre el Dios soberano que tenemos. Y después voy a entrar en detalle en lo que aquí dice. Lucas 4, 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lo dejamos ahí un momento antes de ir al Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Evangelio según Lucas? Que aunque había un montón de viudas, y que Dios podía haber hecho lo que Él quisiera a través de todas esas viudas, Él eligió a una. ¿Por qué eligió a esa, a la viuda de Sarepta de Sidón? No lo sabemos. ¿Qué tenía Dios con esa mujer? No lo sabemos. O a lo mejor después de que leamos lo que pasó con ella, podamos entender un poquito por qué será que Dios la eligió a ella. ¿Sabe qué es lo extraño?
que aparentemente de todas las viudas que había en Sarepta de Sidón, esta era la más pobre. Era la más pobre porque ya ni siquiera tenía nada que comer, solo le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite para hacerse una tortilla de harina, ponerla al comal, darle a su hijo y a ella y echarse a morir. O sea que Dios no solamente fue que eligió una viuda, que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Si hay un profeta que está huyendo, un profeta que necesita refugio, un profeta que necesita comer, que no tiene de dónde comer, que Dios eventualmente lo alimentó a través de los cuervos, cualquiera de nosotros lo hubiéramos enviado donde el hombre más rico de la ciudad para que le diera lo que necesitaba, ¿sí o no? Pero las cosas que Dios hace a veces no tienen sentido para el ser humano. Dios no solamente elige a una viuda, sino que a la más pobre de las viudas que había en Sarepta de Sidón, porque las cosas en Dios no tienen lógica. Él es así. Y luego habla de todos los leprosos que había en ese tiempo, y justo fue a sanar o a limpiar a un solo leproso en ese tiempo, a Naamán el sirio. ¿A quién se le ocurre? Usted hubiera dicho, mejor que sane a los del pueblo, a los de Israel. ¿Por qué al sirio? ¿Por qué a un capitán sirio medio engreído? Porque Dios es soberano y a él le dio la gana. Así de sencillo. O sea, nosotros no debemos discutir con la voluntad de Dios y con la elección de Dios y con la forma como Él hace las cosas, aunque a nosotros no nos parezca ni lo entendamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acerca del profeta Elías. Esta mañana le voy a hablar un poquito acerca del profeta Elías y acerca del profeta Eliseo, pero en lo concerniente a la sanidad. Pero para poder entender eso, vamos a tener que leer varios versículos. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 8. Para el beneficio de aquellos que no hayan leído acerca de Elías en esta etapa, necesitamos leerlo desde el verso 8 para poder comprender. Ok, Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios ya le había dado la orden a la mujer. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová
había dicho por Elías. Esto solo es la introducción. ¿Quién lo había dicho? Jehová. ¿Qué boca usó Jehová? La de Elías. Elías no se estaba inventando el asunto. No es como que un profeta va a venir y le va a decir: fíjese, hermana Cindy, que Dios me habló que usted me tenía que dar su carro. Porque eso se da. Pero no, Dios le ordena a Elías que vaya donde esta mujer, pero a su vez Dios le había dado una orden a la viuda para que sustentara el profeta. Ahora, lo importante es que cuando Dios da una orden como esta, más vale que nosotros obedezcamos. Entonces la orden de Dios era probablemente para bendecir a la viuda más que para bendecir a Elías. O sea, Dios lo que quería era usar la obediencia del corazón de la mujer que pudiera sustentar a su siervo Elías para poderle dar provisión a la mujer. Pero yo quiero centrarme hoy en lo que tiene que ver con sanidad y lo sobrenatural a través de los profetas, pero sí quería que entendiera esta parte. Verso 14, ya llegamos al 16, sí, vamos al 17, verso 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, el hijo de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. No sabemos qué enfermedad haya sido, quizá coronavirus, ¿verdad? Pero no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Quiero detenerme un poquito para hacerle ver unas cosas importantes. En el verso 18, esta mujer está buscando qué es lo que pasó, por qué Dios la está afligiendo a través de enfermar tan gravemente a su hijo. Pero luego ella dice: ¿será por mis iniquidades? ¿Será que está trayendo a luz mis iniquidades? Yo le hago énfasis en eso, porque vamos a hablar un poquito de cómo en el antiguo pacto nosotros vemos que aún los hombres de Dios eran conscientes que las iniquidades, las rebeliones y el pecado eran causa de enfermedad. Estoy hablando del antiguo pacto. Entonces ella lo primero que piensa es: es que Dios ha traído a memoria mis iniquidades y por eso ha castigado a mi hijo, por eso mi hijo está enfermo. Eso es lo primero que ella piensa. Luego dice: este hombre de Dios que vino aquí a mi casa, que vino y comió aquí, vino a morar a mi casa, este hombre de Dios ha traído aflicción a mí. Por causa de que él está aquí, ahora me está pasando todo tipo de cosas. ¿Cuánta gente a veces ha dicho: yo cuando estaba en el mundo estaba bien, solo entré a la iglesia y se me empezó a descomponer todo? ¿A cuántos les ha pasado? Y sabe que muchas veces lo que pasa es que hay cosas que no son evidentes cuando no estábamos en Cristo. Teníamos un gran desorden, pero todo estaba bien. El diablo estaba tranquilo porque nos tenía bien agarrados. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de venir al Señor, es como que la luz nos alumbró de una manera tal que se ponen en evidencia todas las cosas que no estaban bien, algunas con raíces antiguas, raíces viejas que no sabíamos, pero como que todo comienza a salir a la superficie.
Es como cuando una mujer se maquilla la carrera medio a oscuras porque tiene que salir corriendo, se va ya para el trabajo, pero cuando llega al trabajo y enciende la luz LED o la luz fluorescente, se da cuenta que tiene chorretes por todos lados. Se le mira todo, se le miran las arrugas, se le miran las espinillas, se le mira la raya mal hecha. O sea, es como que cuando la luz fuerte te alumbra, comienza a verse lo que a media luz no se veía. ¿Sí? Y así pasa también con el Señor. Y entonces esta mujer dice: ¿por qué me has traído tanta aflicción, varón de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O has traído a memoria mis iniquidades y por eso mi hijo está gravemente enfermo? Ella estaba tratando de buscar una causa, no entendía. Yo me imagino que esta mujer decía: pero si yo hice lo que Dios me dijo que hiciera, yo le di de comer al profeta primero, él dijo que no iba a escasear ni la harina ni la aceite, que mi hijo iba a comer todo el tiempo, y de qué sirve si ahora me lo quiere matar. Eso es lo que ella está pensando. Y entonces, ¿qué hace Elías? Fíjese, a mí me llama la atención esto. Elías lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ahora que fuimos a La Esperanza, profeta Martín nos preguntó: dicen los pastores tal, que si se quieren ir a un hotel o se quieren quedar en la casa de ellos. Dice: no es problema del dinero, ellos pueden pagar o se puede pagar el hotel, pero usted decida. Y le dije: nos vamos a quedar en la casa de los pastores. Entonces uno de los hijos de los pastores dijo de inmediato: que se queden en mi cuarto, ahora mismo lo voy a ir a preparar. Y el chico, jovencito, fue, le puso desinfectante al baño, le dijo: mamá, voy a ponerle esta camera que yo nunca he usado, y preparó lo mejor. Y entonces cuando estábamos desayunando ayer y que ya nos íbamos a venir después del desayuno, dice ella: y quedó la unción ahí en el cuarto y se llama Elías el chico, en el cuarto de Elías. Entonces hay un misterio. Yo le estaba hablando a usted la vez pasada de los paños ungidos, los mantos ungidos. Bueno, yo creo que sí hay un misterio en lo que significa el lugar, el aposento donde está, donde duerme el profeta. Tiene que haber presencia de Dios, tiene que haber unción, tiene que haber algo. ¿Por qué Elías, en lugar de orar por él donde estaba el niño, en vez de dejarlo acostado en su propia cama, él vino y lo trajo a su aposento? Al lugar donde quizá él solía estar en intimidad con Dios. Donde yo entiendo que Dios es omnipresente, pero hay lugares conquistados con la unción del Espíritu. Hay lugares donde se manifiesta la presencia de Dios. Y entonces él se lo llevó al aposento y lo puso sobre su cama. Él confiaba en lo que allí había, ¿verdad? Verso 21. Y se tendió sobre el niño, el profeta Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ahora fíjese lo que dice verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. El niño estaba muerto, su alma ya había salido, ya había expirado. O sea, Elías tomó el cuerpo muerto del niño, lo puso en su propia cama y comenzó a clamar a Dios. Se tendió sobre el niño 3 veces, pero Jehová escuchó la voz del profeta Elías y entonces devolvió el alma del niño al cuerpo que estaba sin vida. ¿Cuántos se alegran por eso y se gozan y pueden aplaudirle al Señor? El niño revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, o sea, del aposento que él tenía, lo trajo a la casa de la viuda y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive.
Y verso 24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, vemos cómo Dios operó resurrecciones a través de profetas en el antiguo pacto. Yo no veo muchas sanidades, ni muchas liberaciones, ni muchas resurrecciones, pero vamos a hablar de las pocas que veo. Y fue a través de profetas. Pero qué tremendo que ella dice: bueno, ahora sí me has dado a creer que de verdad sos un profeta de Dios. Y que la palabra que tú hablas es la palabra de Jehová. Que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, se ha cumplido. Entonces el poder de la resurrección se manifestó aún en el antiguo pacto a través de profetas. Pero como Dios quiso. No fue a través de todos los profetas que vemos en la Escritura. Fue particularmente a través de Elías y de Eliseo. Entonces vamos a ver ahora un poquito al profeta Eliseo. Usted sabe que Eliseo era discípulo del profeta Elías. Eliseo fue y vio a Eliseo, Elías fue y vio a Eliseo. Dios le había dicho a Elías que tenía que ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Y él fue y lo buscó. Eliseo lo que menos estaba pensando era en ser profeta. Eliseo estaba bien tranquilo arando en el campo de su padre. Dice que habían 12 yuntas de bueyes que estaban arando y Eliseo precisamente llevaba la yunta número 12, o sea, la última. Es decir, que ni siquiera era líder en el campo de labranza, sino que estaba en el último lugar. Pero allí lo encontró Elías. Y allí Elías le tendió el manto. Y entonces Eliseo le dice: ¿qué tienes tú conmigo? Él le dice: ven y sígueme. Eliseo le dice: déjame, me voy a ir a despedir, voy a hacer una fiesta porque no voy a volver a esto. Agarra el yugo de los bueyes y con ello hace un rico asado. ¿Por qué quemó el yugo de los bueyes? Para que si le iba mal no le diera tentación de regresar a labrar la tierra, sino que se tenía que fajar y tenía que hacer como Dios había determinado. Así es que Eliseo fue un discípulo fiel de Elías, y cuando Eliseo fue levantado por el Señor, se le cayó el manto a Elías y cayó entonces en las manos de Eliseo. La Escritura ni siquiera dice que Elías le hubiera tirado y le dice: toma. No, dice que se le cayó el manto. Entonces como que Eliseo lo atrapó. Y entonces comenzó a funcionar en su ministerio, haciendo las cosas como había aprendido de Elías. Y entonces en el ministerio de Eliseo vemos muchas cosas que son similares a las de Elías. Entonces vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del verso 8 en adelante y vamos a leer el contexto para que entendamos también. Y sigo hablando de el poder sobrenatural de Dios. Dice Segunda de Reyes 4:8: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Diga conmigo: una mujer importante. Mire cómo es soberano Dios. Aquella viuda era desconocida, se iba a tirar a morir, pero esta es una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita.
Fíjese que es sunamita, no la confunda con la sulamita, que es otra cosa. Este es sunamita porque era de Sunem. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Casi le está diciendo, bueno, ¿qué es lo que buscas? Has estado muy atenta, ¿qué es lo que quieres, verdad? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, pocas probabilidades de que tuviera hijo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, aquí no dice que Eliseo le haya preguntado a Dios. Aquí no dice que Dios le haya dicho a Eliseo que le dijera a la mujer. Pero vemos cómo Dios respaldó la palabra que el profeta le dijo. Verso 18: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. ¿Qué hace un padre que está en el campo? Está labrando la tierra, está segando, de hecho, o sea, recogiendo la cosecha. Su niño viene donde él, yo sospecho que ya era un niño quizá de unos 8 años, porque ya iba al campo con su padre. Y de pronto tiene un terrible dolor de cabeza, dice: ay, mi cabeza, ay, mi cabeza. Probablemente fue un aneurisma, un vasito que se le reventó en la cabeza. Tiene que haber sido algo bien serio, yo no sé. Pero yo veo que el padre ni se mosqueó. O sea, no es como que el padre salió corriendo con el niño a buscar quién lo sanara, ni al hospital. ¿Qué es lo que le dice el padre? Llévalo a su madre. Yo lo que entiendo ahí, que ella era la mujer de fe, porque ella fue la que le insistió al marido: mira, este es un hombre de Dios, hagámosle un aposento, este es un profeta, hay que atenderlo, hay que verlo como tal. Y el marido pues la agradó a ella y acató y mandó a hacer el aposento. Pero yo veo que probablemente ella era la mujer piadosa que le creía al Señor y que reconocía al profeta y reconocía la unción. Entonces el hombre dice: llévenselo a la mamá, yo sigo trabajando aquí en el campo. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. O sea, el empleado, el ayudante, trae el niño, se lo lleva a la casa a la madre lo sienta sobre sus piernas, en su regazo, lo tiene allí, tal vez orando, no sé. Pero luego al mediodía el niño murió. Ella entonces subió, mire lo que ella hizo, y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Volvemos otra vez a ver que hay algo, ¿verdad? En las camas y los aposentos de los hijos ministros de Dios. Y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Ni siquiera le dice: tu hijo se murió, muchacho. No, paz. Qué tranquilidad de mujer. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Amado, ¿sabe qué distancia hay de Sunem al monte Carmelo? 53 kilómetros. O sea, tome
conciencia del tiempo que ha pasado. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Ni siquiera da a conocer que el hijo se le murió. No, ella dice: bien. Qué tranquilidad. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, o sea, en el monte Carmelo, se asió a sus pies, o sea, se le tiró a los pies. Se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? O sea, ella lo que va es a reclamarle al profeta: yo no quería hijo, yo no te lo pedí, yo estaba tranquila sin hijo. Tú insististe en que yo tuviera un hijo, y ahora ¿qué? Para quitármelo. Es una burla esto, es lo que ella está diciendo. Entonces dijo él a Giezi, fíjese bien, el profeta ni siquiera está considerando ir él a orar por el niño, sino que le dice a su siervo, a su sirviente Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano. El báculo es una vara de autoridad, como un bastón. Toma mi báculo, o sea, el de Eliseo, tómalo tú, Giezi, en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Él estaba creyendo que aún su báculo de autoridad tenía unción para que el niño volviera en sí. Y dijo la madre del niño, fíjese qué osadía de la mujer: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le salió, le pagó con la misma moneda, porque él le decía a Elías: vive Jehová que yo no te dejaré. No, yo voy a estar contigo hasta que Jehová te lleve. Yo no te voy a dejar, yo me voy a ir donde quiera que tú quieras ir, a Betel o quieras ir a Gilgal o al Jordán. Yo ahí voy a estar, vive Jehová que no te dejaré. Entonces esta mujer como que conocía, ¿verdad?, la historia, y le dice a Eliseo: no, vive Jehová que yo no te dejaré. Yo no me voy solo con Giezi con el báculo, tú vas a tener que ir conmigo. Es lo que ella está diciendo. Ella tenía la confianza puesta en este hombre de Dios. Entonces, verso 31, él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. O sea, Giezi ya iba de regreso para decirle: el niño no responde. Y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, y bien muerto, ya llevaba rato, tendido sobre su cama, o sea, la cama de Eliseo. Entrando él entonces, o sea, Eliseo, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Verso 34, después subió, primero oró abajo en la casa, después subió a su aposento, se tendió sobre el niño. Fíjese, quiero que vea bien esto: poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Una transferencia de la vida que estaba en Eliseo. Los ojos con los ojos, las manos con las manos, el cuerpo con el cuerpo. Y entró vida en el cuerpo del niño. Una transferencia de la vida de Eliseo a la vida de este niño. Y él entonces dice que el cuerpo del niño entró en calor. Verso 35, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo
Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Yo creo que es digno de que el Señor sea celebrado. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de milagros. Él es el Dios de la vida. Él es el del poder de la resurrección. Qué gozo tan tremendo. Yo me imagino la reacción de esta mujer, de la tsunamita. Podemos ver el poder de Dios, la soberanía de Dios a través de los tiempos. Aleluya. Santo. Y como verán, las resurrecciones y las sanidades que Dios hizo fue a través de profetas del antiguo pacto. Y en Lucas, cuando leímos al inicio, se menciona la limpieza de la lepra de Naamán. Y vamos a verlo un momentito para que usted pueda entender lo que vamos a hablar después. Vaya a Segunda de Reyes siempre, capítulo 5, la siguiente pantalla o la siguiente página, verso 6, vamos a hablar. Pero si usted lee los versos anteriores, dice que Naamán era un capitán del ejército sirio y dice cosas buenas sobre él y dice, pero era leproso. Ser leproso en aquel tiempo era totalmente indigno. A los leprosos los marginaban, los ponían en un valle aparte, en un lugar donde ellos no tuvieran contacto con las demás personas. Pero él era un noble, estaba difícil ponerlo aparte, pero toda la gente sabía que era leproso. Y yo me imagino que aún los propios soldados que estaban bajo él como capitán que era, no querían tocarlo. La lepra es una enfermedad altamente contagiosa, muy contagiosa. Y entonces me imagino que no querían tocarlo, ¿verdad? Entonces en el verso 6 dice que, bueno, cuando Naamán estaba sufriendo de esto, y entonces el rey de Siria le dijo, yo puedo darte cartas para el rey de Israel para que sea sanado, porque le llegaron a contar a él que había alguien, un hombre de Dios en Israel que podía sanarlo, y se referían a Eliseo. Entonces el verso 6 tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Eso era el rey de Siria mandándole cartas al rey de Israel. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. El rasgar sus vestidos era como señal de duelo, como de decir, yo no puedo hacer nada. Y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Según él, era que el rey de Siria tenía algo contra él. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Qué seguridad! O sea, pero cuando él está diciendo que venga a mí y se va a dar cuenta que hay profeta en Israel, es porque Eliseo estaba seguro que Naamán iba a sanar. Verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él ya se había hecho una idea. Naamán el capitán pensó, bueno, yo soy un capitán del ejército sirio y vengo recomendado por el rey de Siria. Entonces cuando este hombre sepa que soy yo quien llega, él va a salir y me va a recibir con bombos y platillos y va a levantar su voz y clamar a Jehová, y entonces con todo el protocolo real yo voy a ser sano. Ese
era la idea. Pero cuando le salen con que le mandan a un mensajero y le dice, manda a decir al profeta que te zambulla 7 veces en el río Jordán y que vas a ser limpio. Y qué enojo, porque dice, y nada menos que en el Jordán, en esas aguas chucas. Porque sí era sucio y todavía. Dice, sí. Verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, si el profeta te mandara hacer algo complicado, lo harías. Pero por cuanto te manda decir algo tan sencillo como lávate 7 veces y sé limpio, no lo quieres hacer. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vamos, apláudale al Señor. Aleluya. Lo más tremendo es que cuando Naamán le quiso pagar a Eliseo, le dijo, no. O sea, Naamán era bastante orgulloso y altivo, quizá por la posición que él tenía. Y era necesario que le bajaran el orgullo. Entonces fue tal que Eliseo ni siquiera le recibió dinero. Es bien tremendo. Yo recuerdo varias veces nuestro padre, el hermano Ángel, tal vez Dios lo había usado para una sanidad, una liberación tremenda. Y hubo veces que la gente le decía y le daba una ofrenda y él decía, no, me dice Dios que no se la reciba. No era siempre él recibía ofrendas, pero hubo momentos en que según la intención del corazón de la persona, él le decía, no, Dios me dice que no se lo reciba. Porque Dios mira y escudriña los corazones y cuál es la intención. A veces hay gente que quiere comprar al profeta a través de las regalías, a través del dinero. Entonces hay que discernir bien cuál es la intención del corazón. Otra sanidad que yo veo, o una prolongación de vida, que sí fue una sanidad, fue con el profeta, a través del profeta Isaías. Dios le habla al rey Ezequías. El rey Ezequías, y vamos a leer, son pocos versos del 1 al 5, dice Isaías 38 del 1 al 5. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué susto, ¿verdad? Entonces, sí, y quiere decir que la casa la tenía desordenada, porque para que el profeta vaya y le diga, ordena tu casa porque te vas a morir, qué misericordia de Dios, ¿verdad? Pero entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, yo entiendo que era genuino, que estaba quebrantado porque no se quería morir todavía. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Aleluya. La misericordia de Dios. El tiempo de Ezequías ya se había terminado. Estaba determinado que él muriera, pero su clamor y la misericordia de Dios permitió que viviera 15 años más. Dios se lo dijo a través del profeta Isaías. No vamos a entrar en detalles en lo que pasó en esos 15 años. Yo estoy centrándome en este momento en las acciones sobrenaturales que podemos ver en el Antiguo Testamento. Ahora,
Hay algo que siempre me impresionó, una escritura a través del profeta Isaías. Isaías es un profeta mesiánico. Muchas de sus profecías tienen que ver con la llegada de Jesús, con la llegada del Mesías. Pero esto en particular que vamos a leer, a mí de verdad que me impacta, me ministra, no sé ni qué palabra decirle. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque aunque la profecía tiene que ver con el Señor Jesucristo como sanador, yo puedo ver que tiene que ver con sanidades que anulan las iniquidades, las rebeliones y el pecado. En medio de lo que estoy hablando, estoy tratando de llevarlo a entender que Cristo termina con las enfermedades que son causadas por rebeliones, iniquidades y pecados. Entonces vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Yo quiero que usted le pida ahora mismo al Espíritu Santo. Mire, levante su mano al cielo y diga al Espíritu Santo: quiero que al leer lo que está escrito y lo que dijo el profeta Isaías, venga revelación profunda y penetre a mi espíritu y a mi entendimiento lo que quiso decir Isaías, que hoy yo pueda entenderlo de una manera tal que pueda captar la grandeza de la muerte de Jesús por mí. Amén. Isaías 53, verso 1, dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y en otras versiones dice iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta escritura nos da una descripción
tan detallada del sufrimiento de Jesús. La razón y la causa por la cual Él pasó todo el padecimiento que pasó. Él llevó nuestros dolores, Él llevó las rebeliones, Él llevó las iniquidades, Él llevó los pecados. Pero es interesante que el foco de lo que hablamos dice que por su llaga fuimos nosotros curados, que recibimos sanidad por sus heridas. O sea que hay una relación directa entre nuestras rebeliones, nuestros pecados y nuestras iniquidades y las enfermedades. Pero que cuando el Señor Jesucristo recibió los latigazos y le metieron la lanza en el costado y la corona de espinas en su cabeza, Él lo que estaba era llevando sobre sí mismo el castigo que a nosotros nos correspondía. Él estaba llevando en su cuerpo el peso de todas las enfermedades. Él estaba llevando sobre su cuerpo todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones y nuestros pecados. Él estaba deformado, dice allí, que como una raíz de tierra seca, deformado, sin ser ni siquiera agradable para que lo deseáramos, sino que despreciable. Imagínese todas las enfermedades sobre Él. Póngase a pensar por un minuto que la lepra estaba sobre Él, el cáncer estaba sobre Él, la insuficiencia renal estaba sobre Él, la hipertensión estaba sobre Él, la hiperglicemia estaba sobre Él, todo, el hipertiroidismo, toda enfermedad, todo estaba sobre Él y Él estaba llevando allí en ese dolor las iniquidades, las rebeliones y los pecados nuestros, para que nosotros ya no suframos. Él sufrió por nosotros. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él ya lo llevó en la cruz del Calvario. Quiere decir que cuando nosotros somos nuevas criaturas, cuando hubiera enfermedades que son por causa de iniquidades generacionales o nuestras, o por rebeliones nuestras o por pecados nuestros, podemos apropiarnos de la palabra del Señor, podemos apropiarnos de las escrituras, podemos hacer nuestro Isaías 53 y decir: Él llevó en la cruz del Calvario todas mis iniquidades, todas mis rebeliones. Él llevó en la cruz, Él llevó en sus heridas, Él llevó en los latigazos toda enfermedad. Y todo lo que tenga que ver con enfermedades por consecuencia de iniquidades, de rebeliones o de pecados, por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de su nombre, nosotros podemos ser sanos y ser libres. Yo le dije al principio que tenemos que entender la soberanía de Dios, pero primero es importante que podamos apropiarnos de su palabra. Yo oro este día que esa palabra se convierta en verdad dentro de nosotros, que podamos de verdad apropiarnos de ella y decirle: yo la creo de todo corazón, tu palabra tiene vida, tu palabra es vida para mí, tu palabra es salud para mí. Tu palabra es verdadera, tu palabra es real, yo la abrazo. Vamos, abrace su palabra esta mañana. Si usted ha estado padeciendo alguna situación que sabe que es hereditaria, que es por iniquidades generacionales, abrace la palabra y diga: yo he recibido a Cristo en mi corazón y Él ya llevó toda dolencia y toda enfermedad por mí. Él llevó mis iniquidades y mis rebeliones en la cruz del Calvario. Por lo tanto, me pertenece la sanidad, me pertenece la salud, me pertenece la vida. Yo me apropio de ella. Hágalo con todo el corazón, con toda la revelación que el Espíritu Santo le pueda dar. Yo estoy hablando en este momento no de orar por otros, por sus enfermedades. Estoy hablando de nosotros, de poder apropiarnos de la salud. Y me hablo a mí misma, porque probablemente hay áreas en nuestra vida en donde no hemos aplicado esa verdad y esa palabra.
Yo quiero remarcarle los versos 4 al 6 y lo voy a hacer de la Nueva Versión Internacional. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Padre hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dele un aplauso al Señor. Yo entiendo que en el Nuevo Testamento la historia es diferente, porque ya tenemos a Cristo, ya tenemos a aquel que pagó por nosotros. Sin embargo, mientras el Señor Jesucristo desarrollaba su ministerio en la tierra, en Israel, hubo enfermedades de las cuales Él dijo: esto es para que sea glorificado el Padre. Dentro de la soberanía de Dios hay situaciones y hay enfermedades que ocurrieron o tenemos la historia de ellas para que el nombre de Cristo sea exaltado y el nombre de Cristo sea glorificado. Hay cosas que tal vez no entendemos nosotros, y vamos a leer dos situaciones. Vaya a Juan capítulo 9. Verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Quiero que haga una pausa un momento. O sea que la gente de ese tiempo, si veían a un ciego de nacimiento, a un sordo, a un mudo, ellos ya entendían de antemano que es que había pecado él o sus padres. O sea, ellos entendían que la enfermedad, si era congénita, era por pecado. Por eso le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay situaciones que no tienen que ver con pecado o con transgresión de la persona o de sus ancestros, sino que Dios lo permite para que Cristo sea glorificado. Y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Nosotros necesitamos, cuando estamos delante, esto ya es hablando de personas enfermas a las cuales vamos a ministrar. Necesitamos discernir. Obviamente nosotros creemos que Cristo sana, que Cristo liberta, pero quizá hay situaciones que uno dice: ¿y por qué este no se sanó? ¿Y qué pasó? Yo oré, yo le impuse mano, yo declaré la palabra, yo creía, él creía, todos creíamos. ¿Y qué pasó? Bueno, quizá dentro de la soberanía de Dios es para que Cristo sea glorificado de alguna manera que nosotros no entendemos. O sea, este ciego de nacimiento luego fue sanado. Usted sigue leyendo y él obviamente fue sanado. Pero no es que tiene que ser por transgresión, por pecado, por iniquidades, sino que hay sanidades que Dios las ejecuta a través de alguno de nosotros para que el nombre de Cristo sea glorificado. No nos olvidemos nunca de darle la gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? Bueno, estamos a las puertas de una gran cruzada, una gran campaña. ¿Qué fecha es, amados? 28, 29 de febrero y 1 de marzo en la mañana. 28 y 29 a las 6:30 de la tarde.
Y tenemos que estar expectantes y tenemos que mantener el ámbito en el cual Dios se sienta cómodo y Él pueda fluir y hacer sanidades, ¿verdad? Pero no nos olvidemos en todo momento de darle la gloria a Dios y no al hombre que Dios use como instrumento. Habrá muchas sanidades, muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales. Va a haber palabra de ciencia seguramente, yo lo creo. Y nosotros tenemos que estar orando por ello, pero que nuestro corazón no se vaya detrás de la persona que es usada como instrumento de Dios, sino que en todo le demos la gloria al Señor. Nosotros debemos honrar a los ministros, debemos reconocer la unción de Dios en los ministros y debemos respetar la unción. Pero la gloria se la damos al Señor por lo que Él hace. Nosotros debemos de estar preparando nuestro corazón para poner toda nuestra expectativa en Dios, en lo que Él quiere hacer, porque Él ha dicho que Él se quiere glorificar y que Él va a realizar o va a traer una ola de milagros y sanidades extraordinarias a este lugar. Así es que usted tiene que estar esperando eso y tiene que en todo momento darle la gloria al Señor, ¿sí? Bien, y luego tenemos algo que usted ya sabe acerca de Lázaro. Juan capítulo 11, verso 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vemos el caso de Lázaro muchas veces. Nosotros hemos hablado de Lázaro, que Jesús pudo haber ido y pudo haberlo sanado, pero Jesús entendía, porque Él habló con el Padre primero, y entendía que no era una sanidad lo que Él quería, sino que quería glorificarse de tal manera que Lázaro se muriera y luego resucitara para que todos creyeran en el poder de la resurrección. Entonces hay diversas formas como tal vez Dios va a operar, pero nosotros tenemos que estar conectados directamente con el corazón del Padre, sabiendo que lo que Él quiere es glorificar su nombre en medio nuestro, que Él es el sanador, Él es el restaurador, Él es el libertador, y que tiene que haber una expectativa en nuestro corazón. Hemos hablado mucho de la expectativa. Y uno de los grandes problemas, y lo hemos hablado en estos días, es el temor. El temor en nosotros, temor a quedar en ridículo, temor a que no se sane, temor a lo que va a pasar, temor al que dirán. Y tal vez por temor entonces no declaramos lo que el Espíritu de Dios está queriendo que nosotros digamos o nosotros hagamos. A veces entramos en temor aún al ver personas que sufrieron lo mismo y no fueron sanas. Entonces entramos en temor y en incredulidad, porque el temor va a la par de la incredulidad. Ay, no, yo no creo, quién sabe. Y puede que usted no lo diga, pero viene a la mente, y aún a la mente puede venir y usted lo puede reprender. El problema es que de la mente baje al corazón, porque hay dudas que vienen a la mente y nosotros las podemos repeler. El problema es acariciar la duda con el corazón. Yo quiero que usted se ponga en pie esta mañana, un momentito. Mire, vamos a activar nuestra fe. Quiero que usted comience a orar en otras lenguas. Y todos los que no oran en otras lenguas, les quiero pedir que pasen acá al frente, y los demás que estén orando en lenguas en su lugar. Vamos, comience, no le oigo. No le oigo. Y camarama y sobaba. Todos los que no oran en lenguas pasan al frente. Y carama y sokirarara. Cuando nosotros oramos en otras lenguas, estamos edificando el hombre interior. Y carama mamá. Y cuando edificamos el hombre interior, somos activados en la fe.
Y carramaiso, barramaramaíso, barabababababa. Y remeisoki. Usted siga orando en lenguas. El Espíritu de Dios le dirá, le indicará. Y carrama mamá. Y si hay otra forma en que debe de orar por algo específicamente, y carrababababa, pero usted por ahora ora en otras lenguas. Gracias, Espíritu Santo. Rica mamá 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 y soba ramarama y se que rebe bebe bebe y carrama y soma mamá me hizo. Es importante que todos seamos llenos del Espíritu Santo para poder mantener el ámbito de expectativa, el ámbito espiritual que necesitamos tener para lo que Dios va a hacer. Y carrama y so, carrama mamá mamá y serererebe y so bababa rama y so. Y carrama y so, kirama y so, barrama rama y sigue orando en otras lenguas. Ira mamá mamá y so, carrama y serererere y so, barraba bababa. Y carrama y so, barabara y so, bababa y so. Usted solo necesita creer que Jesucristo resucitó al tercer día, subió a la derecha del Padre y le dijo al Espíritu Santo, o le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y llegó para quedarse, para vivir con nosotros y dentro de nosotros. Si usted anhela, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, si usted anhela ese lenguaje celestial, el Espíritu Santo se lo va a conceder. Yo voy a pedirle que usted repita conmigo. Después voy a llamar a algunos hermanos que están allá para que vengan y oren juntamente con usted o le impongan manos. Pero es importante que usted ahora venga y repita conmigo, por favor. Dígalo en voz alta: Señor Jesús. Vamos, usted, los que están aquí enfrente, diga conmigo: Señor Jesús, yo creo que moriste por mí, resucitaste al tercer día, le pediste al Padre y Él envió a su Espíritu Santo para que viviera dentro de mí. Reconozco que el Espíritu Santo está dentro de mí. Ahora yo te pido que vengas sobre mí, que me llenes y que me des un idioma espiritual. Muchos van a comenzar a hablar en otras lenguas ahora y otros cuando alguien le imponga las manos. Pastor Elías, Pastora Abby, si me apoyan. Hermano Oscar, Pastora Felicia, Pastora Ninfita, Pastora Mirlen, Profeta Yona, vengan por favor. Y carama y soba, rama y soba, ba. Pastor Remo, Pastora Rosy, que los vi por allá atrás. Y reme y so, kira, mamá y so, reme. Rigo, ¿quieres apoyarnos por favor? Y carama y soma, rama, y sererere.